¿Abrimos la clase? ¿Sí? Pues venga, vamos allá, por favor. Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra realización, creador de todas las cosas vivientes en todas partes, y Padre del reino humano. Suplicamos tu presencia aquí, ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y entender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes, para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la cosmética con variedad de orden. Así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor, que de nuestra propia alma nos rodea del círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. A modo de recordatorio, vamos a ver la última diapositiva que vimos en la última clase, que no fueron las clases de preguntas y respuestas, que hicimos unas clases de preguntas y respuestas. Y en esta diapositiva estábamos hablando de los efectos que vive la persona que tiene lo que se llama estos estadios de túnel o de muerte, que no es verdadera muerte sino solamente una separación. Y decíamos que esto ocurría en el nivel etérico, son los que durante unos minutos han estado fallecidos y luego vuelven, y cuando hacen las declaraciones de lo que han experimentado en esos momentos, pues coinciden, la mayoría de ellos coinciden en una serie de experiencias que se pueden clasificar y que las tenemos aquí escritas, y que las vamos a recordar un segundo para enlazar con la siguiente diapositiva. Lo primero de estos rescatados de lo invisible, lo primero en lo que coinciden, esta vez lo leeré, pero no os acostumbréis, ¿vale? Es que hay un sentimiento de paz, de confort, de calor, y que cuando sienten que ellos están como, digamos, como muertos, se sienten muertos, liberados del cuerpo físico, lo cual puede haber ocurrido en un accidente, o puede ser en una mesa de operaciones, en un quirófano, o puede simplemente ser mientras duermen o en cualquier otra circunstancia. El hecho es que después de haber experimentado lo que se podría denominar la muerte clínica, y muchas veces en los hospitales lo clasifican así porque consideran que el individuo ha fallecido y lleva 5 minutos incluso o más que está clínicamente muerto, pues lo primero que experimenta el individuo, es decir, el ser que está separado del cuerpo físico, es este sentimiento de paz, de confort, de calor. Se siente bien, no se siente mal. Cuando estaba dentro del cuerpo físico quizás sí, pero en el momento en el que ya ha salido se siente bien. Después hay una experiencia que describen. Esto lo describen los que después han vuelto, los que se han ido definitivamente no describen nada, eso ya lo sabemos, que popularmente se dice que todos los que han muerto deben estar muy bien allí porque ninguno vuelve ni dice nada de lo que están viviendo o experimentando. Pero aquí sí, aquí han sido retornados por una serie de circunstancias, han vuelto de nuevo a su cuerpo físico, y entonces dicen que en el momento en el que se sentían que se estaban muriendo, o que se iban o que se separaban del cuerpo físico, pues entraban en un túnel oscuro. Si no es un túnel, pues es como un torbellino que les aspira hacia arriba, pero que al empezar esa experiencia es de características oscuras. Luego de esa oscuridad entran a un reino de luz, que es como la salida del final del túnel o el ascenso a un plano superior, y todos ellos coinciden en esto. Cuando digo todos ellos, estoy hablando de miles de personas, y estoy hablando de personas, como seguramente ya sabéis, de muchas culturas y de diferentes países y de diferentes tipos de experiencia. Porque si esto fuera solamente lo que ha ocurrido alguna vez en un quirófano, podría decirse, bueno, es el cloroformo que los deja como un poco oídos y tienen esto. Pero es que
la experiencia es muy variada y el único patrón promedio que siempre se da es que el individuo es declarado muerto, o el individuo se le ha parado el corazón, ha dejado de respirar y todo el mundo piensa que ha fallecido, o que si no hacen nada va a quedar muerto para siempre. Entonces lo reaniman, le hacen pues un shock de estos cardiovasculares que se hacen, etcétera, lo que sea, y cuando vuelven describen esto. Estos 3 pasos son aceptados por todo el mundo, que es lo que ocurre. Si nosotros hacemos una correspondencia, podemos decir que esto es lo que generalmente se supone que ocurre en el momento en el que todos los individuos fallecen, lo que nos ocurrirá a nosotros, lo que nos ha ocurrido una y otra vez. Y si alguno de vosotros tiene experiencia de eso que se llama el desdoblamiento psíquico, cuando estamos durmiendo y nuestro cuerpo de conciencia se encuentra separado del cuerpo físico, pero después al despertar volvemos, pues hay unas correspondencias también que se parecen mucho a esto, aunque no son exactamente iguales, ya que aquí la sensación es mucho más poderosa. La sensación de flotar está en todos: flotar, volar, elevarse. ¿Quién no ha tenido un sueño en el que ha soñado que volaba? Cuando se tienen estos sueños son verdaderamente placenteros y uno vuela solamente con desear ir hacia aquí o hacia allá, sube, baja, a veces hasta tiene miedo de caer y entonces es cuando desciende o quiere subir y ya está arriba, pero la sensación de estos 4 pasos es una sensación, como he dicho antes, que es compartida por todos los que han vivido esta experiencia. Luego, los sentimientos de liberación también es una pauta, y son tan fuertes estos sentimientos de liberación que generalmente, no lo decíamos en la última clase, no quieren volver. El individuo que experimenta todo esto dice que está tan bien que para qué va a volver, que no le interesa volver, pero allí abajo, por decirlo de alguna manera, están manipulando su cuerpo físico, le están diciendo no te vayas, vuelve, resiste, respira, ánimo, no, tal, y lo están estirando o atrayendo de nuevo a la experiencia terrenal, y este sentimiento de liberación al volver se pierde por un sentimiento que es como de aprisionamiento o un sentimiento de decir que ha quedado de nuevo atrapado en el cuerpo físico. A veces el retorno es un retorno que se desea, que el individuo desea por la familia, por los hijos, por las cosas que está dejando pendientes, pero la mayoría de las veces el sentimiento de liberación queda muy firmemente instalado y queda separado del contexto familiar o de las cuestiones que ha quedado pendientes. Ahora que digo cuestiones que ha quedado pendientes, así entre paréntesis, para nuestra salvaguardia debemos saber que el día que vivamos esta experiencia, y no digo el día que muramos porque la consciencia no muere, siempre permanece, pero el día que vivamos la experiencia denominada muerte, ese será un día en el que nosotros consideraremos que no hemos terminado las tareas, que tenemos tareas pendientes y que existen proyectos que no hemos acabado. Y esto lo digo porque generalmente el individuo siempre se sorprende de que, ostras, pero si ahora había empezado a escribir un libro, ahora me iba a casar, mi hija iba a tener un bebé, habíamos decidido cambiarnos de piso, o me quería afeitar la barba, o lo que sea, cualquier cosa. Siempre cuando nos toca irnos, digo siempre de una manera general, y con esta salvaguarda de que hablo para todo el mundo, guardando para los estudiantes espirituales que ya ese siempre ya no es siempre, porque nuestra obligación es prepararnos para esto y afrontarlo de una manera distinta. Pero si hablamos de una manera general, el individuo siempre es sorprendido por la experiencia de la muerte y le parece que sus propósitos, sus tareas, aquello que está haciendo, se le interrumpe.
Hemos estudiado en clases anteriores que no es así, que generalmente si la muerte es natural es que el individuo ha terminado el propósito de su existencia en la vida, pero el verdadero propósito de la existencia en la vida de un ser humano no es el propósito que ese ser humano cree que tiene en su vida. Él puede creer que su propósito es llegar a tener $1 millón invertidos o ahorrados, y ese no es el propósito de la existencia. Entonces, si tiene que vivir el hecho de desencarnar pues a los $800.000 o euros o lo que sea, no se ha cumplido el propósito de su vida. Pero es que el propósito esencial de su vida era otro. El propósito esencial de su vida se estaría relacionado con valores de conciencia, como experimentar el amor o la fraternidad, o el hecho de ser un poco menos avaro, o cualquiera de las grandes características que definen la conciencia de un ser humano. Ser creativo, ocuparse del prójimo, o llevar una vida lo más fructífera posible en relación a su familia, o al arte, o a la ciencia, etc. Hay otros propósitos que son los propósitos verdaderos. Como el individuo muchas veces estos propósitos verdaderos no los capta, no es capaz de atrapar en su conciencia cuál es la motivación por la que está viviendo una existencia en particular, pues entonces le ocurre que siempre piensa que los proyectos no los ha podido terminar y que se va a mitad de trabajo. Lo digo esto para que entre muchas de las cosas que hemos de hacer es la de no pensar que porque iniciamos un proyecto esto nos va a alargar la existencia. La existencia la hemos de aprender a vivir, y se dice esto en muchos sitios y en la red aparece en frases así románticas en todas partes. Hemos de vivir la existencia cada día como si fuera el último día de nuestra propia vida, y cualquier proyecto no nos alargará la existencia, excepto un tipo de proyectos, que eso sí pueden modificar la calidad de la vida en primer lugar, y después la prolongación de esa vida, y es cuando el proyecto está definido por las características que decimos servicio al prójimo, o servicio a la sociedad, o servicio a la humanidad, o, si lo queremos decir de una manera clásica, amor al prójimo. Cuando el proyecto se enlazan, los dos proyectos, un proyecto interno y el proyecto de la personalidad, y el individuo inicia una etapa de amor al prójimo en cualquiera de las áreas, porque amor al prójimo puede enlazarse en un área de creatividad, dentro de la ciencia, dentro del arte, dentro de simplemente las relaciones familiares, puede ser muy amplia la gama, pero cuando es esa la motivación, entonces sí que se puede modificar la existencia de un individuo, y puede el proyecto permitir más tiempo para ser llevado a cabo. Así que, finalizando ese corto paréntesis, que eran 2 frases, pues el sentimiento de liberación es seguido generalmente de lo que pone aquí, que es el retorno difícil y a menudo traumático y doloroso, que es lo que acabamos de comentar hace un momento, acerca de que a nadie le gusta volver y de nuevo estar, con la salvedad de que a veces las cuestiones familiares, el interés por los miembros de la familia, pues hace que esto se salte y que entonces no sea tan difícil y tan traumático o doloroso. Pero generalmente la estancia más allá del plano físico en los procesos de muerte es una estancia incomparable en relación a lo que vivimos aquí, y la experiencia del individuo es tan superior que cuando tiene que volver, porque es una de estas transiciones que no terminan de ser efectuadas en su totalidad, pues siempre vuelve en un proceso traumático. Hay una más que no la he escrito, pero que es otro de los rasgos, y también lo hemos comentado, y es un rasgo muy significativo, pero no es en ese momento, sino que es a posteriori. Y es que cuando un individuo ha vivido esto, cuando alguien ha pasado por esta experiencia, su vida cambia totalmente.
generalmente ya nada es lo que era y modifica su existencia. Cuando uno va a una mesa de operaciones y en la mesa de operaciones tiene un paro cardíaco y le ha pasado esto y ha visto a los médicos allí todos corriendo para arriba, para abajo y se ha enterado de cosas que no podía haberse enterado de ninguna otra manera, porque ha visto muchas operaciones, muchas habitaciones y muchas gentes y tal, y luego ha vuelto, su vida generalmente se enfoca de una manera distinta. Como tiene una experiencia más amplia de lo que es la realidad de la existencia y de lo que es un ser humano, pues se da cuenta de que sus valores antes eran de una manera demasiado limitada y se expresaban de unas formas que no eran las apropiadas a lo que ahora él sabe y él es. Y son múltiples los testimonios de los individuos que a partir de esta experiencia modifican su vida y siempre la modifican hacia el bien. Es decir, que es un bien para todos, es un bien para él, es un bien para los que le rodean, es un bien para la sociedad, el hecho de que el individuo haya vivido esto, porque se convierte en un individuo mucho más válido, de mucho más valor, aporta valor a las relaciones y es capaz de modificar totalmente el curso de su vida. Pero también hemos de saber que esto es algo que si no se mantiene y que si la llama no es alimentada, se apaga a lo largo de los años. Así un individuo que después de vivir esto, pues se siente diferente y quiere encauzar su vida en unos patrones completamente distintos y dar valor a áreas de la vida que antes no le daba valor y desechar ocupaciones que ahora sabe que no tienen la más mínima importancia, a medida que pasan los meses o a medida que pasan los años, si esta experiencia no la revive, si no está en un entrenamiento diríamos de carácter espiritual, si no medita o si no se ocupa de la vida superior, es muy probable que a lo largo de los años se disipe. Y luego llega un momento en que se acerca mucho a la manera de ser que había sido anteriormente. Esto lo he visto en varios individuos, específicamente en uno que tuvo una operación, le operaron de sinusitis, era una operación muy sencilla, era un varón de aquí de Barcelona, tuvo la muerte clínica, tuvo estas experiencias, las vivió así, al volver era empresario muy adinerado, un individuo de mucho confort, pues cuando volvió quiso reformar toda su vida, quiso dedicarse a obras de caridad, etcétera, etcétera. Reformó toda su vida durante 2 o 3 años, pero luego se fue apagando, no era alumno de la escuela, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Hoy día, cuando habla así como si le hubiera ocurrido a otro y vuelve a ser un individuo de los patrones normales, o sea que ha perdido esa cualidad que había ganado aquí. El hecho es que si nosotros viviéramos esto, pues hemos de saber que hemos de cuidarlo. Es una experiencia que hay que cuidarla y si no la revivimos y la cuidamos, pues se podría disipar también de nuestra experiencia. Ahora, dicho esto, que eso era un poco la recuperación de lo anterior y algo más, pues vayamos a la siguiente diapositiva, que esta sí que ens la llegiràs, sisplau. Palabra de abstracción. El proceso de restitución, cuando la muerte es natural, proviene siempre del alma, que pronuncia la palabra de abstracción o retirada. Ahora, como estamos viviendo las clases que había anunciado, ya no tienen que ver exactamente con la muerte física y el plano físico, sino que tienen que ver con lo que ocurre en los planos internos, porque ahora estamos empezando a ver las características de las experiencias interiores, pues vamos a estudiar algunas cosas que son para nosotros o serán muy teóricas, pero hemos de aprenderlas
porque después, dentro de unos meses, tendrán unos efectos prácticos y nos ayudarán a entender algunos conceptos, algunas cosas que ocurren en estos procedimientos de muerte. Aquí nos dice algo que nosotros podíamos ya haber deducido de clases anteriores. El proceso de restitución ya sabemos que es cuando devolvemos el cuerpo que no era nuestro, y que lo devolvemos y en vez de decir el proceso de devolución, que sería correcto, se utiliza restitución porque se restituye aquello que se nos había prestado. Devolvemos el cuerpo. Cuando nos morimos, para decirlo de una manera más clara. Cuando el individuo restituye, cuando la muerte es natural. ¿Por qué dice cuando la muerte es natural? Porque os acordáis de aquella clase, y si estas clases no las habéis vivido, están todas colgadas en internet. Tenéis que poner saber morir en YouTube, saber morir, cábala gratis o lección o Carich, y os saldrán todas. Ahora estamos preparando una web que será específica solamente de saber morir, con todo clasificado y muchas otras cosas. Estará en breve a vuestra disposición. Pero de momento están puestas así, apalatadas, las clases en YouTube y en Vimeo, en internet. Hay unas, entre unas y otras, de saber morir, creo que hay 33 o 34. Bueno, el hecho es que la muerte es natural porque ha cumplido el propósito verdadero de la existencia de una vida. Recordemos este concepto. Así que cuando la muerte es natural, dice que siempre proviene del alma, entendiendo alma como está en mayúsculas. El alma es el yo superior, la parte superior del árbol de la vida que representa la totalidad de un ser humano. Esta parte de aquí abajo, recordemos, es la personalidad, el mundo mental, la capacidad artística, la mente concreta, el mundo emocional, el cuerpo físico. Esto es la capacidad de amar los grandes ideales y el nivel divino en un humano, lo más alto. Esta es la distribución de lo que verdaderamente somos. Si pensáramos que solamente somos el cuerpo físico, estaríamos hablando solo de esta esfera, nos perderíamos el 90% de lo que un humano es. Así que un humano, un 10% del humano en esta proporción es el cuerpo físico, el resto es todo lo demás. Pues en el momento en que se ha entregado el cuerpo físico y ha sido un proceso natural, es porque el yo superior, lo más alto, el nivel divino en un humano, su individualidad, pronuncia una palabra de abstracción. Esa palabra de abstracción es básicamente un sonido, es una nota, un sonido, se puede denominar un mantra. Se puede decir de diferentes maneras, pero es vibración sonora. Esa vibración sonora no quiere decir que la podamos oír con el oído físico y los tímpanos, porque es más sutil que esto, pero se puede oír a niveles internos, y la aplicación práctica de esto es algo muy sorprendente, porque determinados maestros de sabiduría pueden emitir el mismo mantra que emite el yo divino de cada individuo y producir la muerte de un individuo cuando exista una finalidad específica. Es decir, que por el sonido se puede conseguir separar los cuerpos. Para nosotros esto parece muy trágico, pero en artes marciales, por ejemplo, se estudia con bastante naturalidad. Se llama el grito de muerte, el kiai. El hecho es que hay una palabra de abstracción, que hay un sonido que se emite desde lo alto, desde el interior de nuestro ser, desde el nivel profundo. En el momento en que se emite ese sonido, que es un sonido modulado, que es una palabra, que podríamos decir de una manera así coloquial, que el yo superior dice: anda niño, vente para casa, venga, torna, vuelve, ven. Ese es un sonido, ¿no? Dice, nosotros cuando los niños están fuera de la casa y queremos que entren, dice: niño, ven. Pues algo así, comparable así, y entonces en el momento en que se emite ese sonido, ahora lo veremos, esto evoca inmediatamente un proceso interior y una reacción en el hombre en el plano físico. En el momento en que se emite este sonido ya no hay nada que hacer. Es decir,
el sonido ha sido emitido, el cuerpo físico reacciona, el ser vuelve a casa. Y no hay ni retorno, se cortan los cordones de plata y se cortan de una manera muy fisiológicamente procesada, que ahora lo veremos. El mantra de abstracción, aquí vemos un cuerpo de nadis, un cuerpo energético con los chakras grandes, los medianos, los pequeños, los diferentes circuitos de estos meridianos, etcétera, etcétera, y la pronunciación de la palabra de abstracción, ¿nos lo quieres leer? Provoca una vibración a lo largo de los nadis que organiza el cuerpo etérico físico en vista al proceso de la muerte. Esa palabra, ese mantra, es vibración sonora. Como es vibración sonora, lo que mueve es todo el cuerpo energético, este cuerpo de color que se ve alrededor de la esfera física que tenemos aquí pintada, con unos límites que son los límites de esta circunferencia. Aquí hay un cuerpo representado por colores, que es lo que se denomina el cuerpo etérico, o el cuenco vital, o tiene otros nombres que lo hemos estudiado y que está en vídeos anteriores. Pues lo primero que se estremece, podríamos llamarlo así, un estremecimiento, lo primero que se estremece es ese cuerpo etérico, tiene lugar en ese cuerpo etérico y es una vibración que recorre todo el cuerpo. Desde un nivel interno hay una nota, hay un sonido, y ese sonido se distribuye como si eso fuera hilos de teléfonos o como lo queráis ver, y se distribuye por todo el cuerpo etérico. Evidentemente el cuerpo etérico es el soporte del cuerpo físico, y lo que viene a continuación es una reacción fisiológica. Y esta reacción fisiológica, lo vemos aquí, decía que te prepararas, que ahora te tocaba a ti. Reacción fisiológica. A partir de ese instante, ciertos acontecimientos fisiológicos toman lugar en el seno de la enfermedad. Están relacionados con el corazón y en rapport con los tres grandes sistemas del hombre físico: el circulatorio, el nervioso y el hormonal. Es decir, que el cuerpo físico recibe una llamada y reacciona a esa llamada para deshacerse de la conciencia y deshacerse de los lazos que tenga con los otros niveles, teniendo lugar esta reacción en nuestros tres grandes sistemas: en el sistema circulatorio, en nuestra sangre, en las arterias, en las venas, en el sistema nervioso y luego en las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas ahora veremos que tienen un papel fundamental. Cuando esto ocurre, puede ocurrir en el proceso de una enfermedad, y esa enfermedad, pues si es un proceso natural, tiene un punto en el que el individuo ya no tiene que estar más, y entonces el yo superior hace esa llamada. Pero también puede ocurrir en otros momentos, como podríamos decir la muerte súbita, que llaman, cuando uno está dormido y no despierta. Evidentemente ha sido llamado, y en esa llamada ha ocurrido esto, y lo que ha ocurrido en la sangre de la siguiente manera. ¿Nos lo quieres leer? En respuesta a la llamada de la muerte, las glándulas endocrinas inyectan en la sangre una hormona que a su vez afecta al corazón, donde está anclado el filo de la vida. Es decir, que en ese cuerpo físico empieza a circular una hormona que se puede llamar la hormona de la muerte, y que esa hormona de la muerte produce toda una serie de reacciones en el organismo que hacen que el proceso de la vida ya sea completamente incompatible en ese organismo. Podríamos decirlo, para hacer una comparación, que el organismo queda envenenado, pero no es una buena comparación, porque no se trata de un envenenamiento, pero se trata de un proceso que desenclava a la vida del cuerpo físico, y la desenclava principalmente en el centro del corazón, que es donde está enclavado, si recordáis,
cuando hablábamos de los 3 cordones, hay un cordón, el cordón de plata es triple. Hay un cordón que está enclavado en el corazón, otro que está enclavado en que es el de la conciencia, que está enclavado en la cabeza, el otro es en general. Pues donde está anclado el hilo de la vida, ocurre este fenómeno. Una vez dando este curso, hace ya unos años, había un doctor entre los alumnos, y entonces un amigo de este doctor, que estaba también sentado al lado, dijo: ya que estás comentando esto, podríamos preguntarle a mi amigo, que es médico, ¿qué opina de esto? Y entonces él dijo que esta hormona no se ha detectado todavía, pero sí que hay un proceso en el que toda la química del cuerpo se desbarata, se desajusta, toda la química se desajusta, y que no es debido a la medicación, aunque la medicación puede influir y evidentemente influye, y hay otros procesos en los cuales todo está entremezclado, pero que hay un momento en el que parece como que las hormonas hubieran producido como que las glándulas endocrinas hubieran producido una hormona muy especial que hace que todo se desajuste y que todo deje de funcionar en sincronía como ha funcionado hasta ese momento. Evidentemente, hasta ahora la ciencia no avala esto, porque no han detectado esta hormona y tampoco han precisado el momento en el que esto ocurre, y tampoco escuchan ni son capaces de percibir este sonido del mantra que decimos. Pero como la cábala siempre va unos 50 años por delante del nivel de la ciencia más avanzado, y explicando conceptos que luego se descubren, debemos poner estos conceptos en ese sentido. A continuación, pues esta hormona acelera y hace que el proceso de la muerte sea completamente irreversible, como veremos ahora. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Esta sustancia introducida en la sangre es considerada como la que da la muerte. Ella es una de las causas fundamentales de la pérdida de conciencia y el coma, ya que provoca una acción refleja en el cerebro. Y al provocar esa acción en todo el organismo, permite unos estados de conciencia, y estos estados de conciencia son muy interesantes y son detectables, que son estos que ahora vamos a leer. ¿Nos lo quiere leer? ¿Quién quiere leerlo? ¿Nos lo quieres leer? Sí. Rompiendo la conexión, se establece un temblor psíquico cuyo efecto es distender y romper la conexión entre los nadis y el sistema nervioso. Así, el etérico se desata progresivamente de su funda densa. Sí, la funda densa es el cuerpo físico, y el cuerpo etérico, como hemos dicho antes, es el soporte energético del cuerpo físico. Se separan a través de un distender, es una separación progresiva, y hasta cierto punto podemos decir que es completamente natural, que forma parte de la fisiología de la muerte desde los planos internos. Así que esto es lo que está ocurriendo en el momento de la separación, en el momento último. Cuando alguien está falleciendo, pues le están ocurriendo estas cosas. Y lo interesante en cierta medida de esto es lo que he escrito aquí suavemente y con gran ingenio, que es esto que ahora comentaremos. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Acontece una pausa de una duración para permitir que el proceso de separación se efectúe suavemente y de la menor duda posible. Es decir, la orden está dada y ya no hay vuelta atrás. No se puede hacer nada porque es un momento cósmicamente designado, y no se trata de algo así como de la muerte clínica u otras experiencias que pudieran haber. Estamos en la fase final,
y ha acontecido que la separación de la conciencia del cuerpo físico es ya un camino sin retorno y están ocurriendo unos procesos. Estos procesos pasan por un sonido, el sonido estremece el cuerpo etérico provoca una reacción en el sistema circulatorio, a través de las glándulas endocrinas aparece una hormona, la hormona es la hormona de la muerte, que hace que todo el sistema se desajuste y deje de trabajar en armonía, por lo cual el proceso es ya completamente irreversible y hay un efecto, y el efecto es que entonces suele aparecer una pausa. Esta pausa, que puede ser más o menos larga y a veces es más reconocible por los observadores y a veces menos, pero siempre se da y tiene este rasgo. ¿Lo leemos? ¿Sí? Ausencia de temor. El proceso de distensión comienza en los ojos. Ese proceso, si es natural, se manifiesta como una ausencia total de temor a la muerte. El sujeto manifiesta deseos de partir, está tranquilo y es incapaz de hacer un esfuerzo mental. ¿Por qué es incapaz de hacer un esfuerzo mental? Porque su conciencia ya se está retirando del cuerpo mental. El cuerpo mental es esta es nuestra capacidad de pensar, pero la conciencia se está ya elevando, se está yendo en cierto grado, se está yendo hacia los planos internos cada vez más, por lo cual no le hagas pensar, incluso se puede decir, se está relajando. Ha desaparecido el temor a la muerte, el temor a la experiencia, porque está más en los planos internos que en los planos externos, y el sujeto ya se está yendo y quiere ya irse y quiere ya terminar esta fase. Así que hemos de saber que si la muerte es natural, y digo natural porque si te fusilan no es así, en el momento en que te fusilan no viene dado este proceso, pero si la muerte es natural, y tendríais que repasar los vídeos en los que hablamos de este concepto, pues hemos de saber que se entra en un estado de bienaventuranza, por denominarlo de alguna manera, en relación a este penetrar en los planos internos. Finalmente, el último estadio, lo vemos aquí. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Observando su conciencia, el moribundo parece reservar sus últimos recursos en vista de la abstracción final. Hoy día este estadio discurre sin ser reconocido ni utilizado como sea en el futuro. Sí, aquí hay unos puntos para nosotros muy interesantes, y es que el individuo conserva su conciencia. No la pierde, aunque parezca que se pierde, en realidad está muy consciente de lo que está viviendo, de lo que está experimentando, pero reserva estos recursos hacia el interior en vista a lo que está viviendo. Esta es la abstracción final aquí en este nivel, luego veremos lo que pasa en los otros niveles, y esta abstracción final, como ya antes he apuntado, no es reconocido ni a nivel médico ni científico. Esto no se estudia ni se experimenta, aunque hoy en día hay una tendencia a investigar en esta dirección. Sin embargo, para nosotros es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque fijaros lo que dice aquí, como lo será en el futuro. Para los estudiantes espirituales, y nosotros estamos en este curso porque tenemos una cierta orientación hacia el estudio espiritual, ya que este no es un curso común de la experiencia de la muerte como se puede dar en las asociaciones de ayuda o de duelo o en los hospitales o algo así. Este es un curso que está orientado a una dinámica de espiritualidad. Y dentro de esa premisa de que este es un curso de orientación espiritual, estos conceptos para nosotros son muy interesantes, porque ese futuro es nuestro presente. Es decir, que dadas estas características, este conocimiento, y en la medida en la que nos perfeccionemos
y avancemos en ese arte de desenvolvimiento espiritual, este estadio es utilizado de una manera extraordinariamente ventajosa para el individuo. Es decir, es utilizado como una gran experiencia, no simplemente como un proceso de muerte que tiene su gran valor y que no es de la manera que generalmente el individuo suele creer que ocurre, que es algo trágico y algo muy traumático y muy doloroso. Aunque en una fase se viva así, el momento preciso de la muerte no es en ese sentido en ninguno de esos parámetros, pero para el estudiante espiritual todavía se abre una posibilidad de enormes recursos, y es que en el momento en el que esto ya ha ocurrido y se encuentra en ese último estadio en el que el individuo reserva sus últimos recursos en base a una última extracción, ese momento puede ser utilizado como una gran iluminación y puede ser utilizado de una manera espiritual muy beneficiosa para la experiencia del individuo en esa etapa, pero también para la experiencia del individuo luego a posteriori en siguientes existencias o en todo lo que viene a continuación de esta muerte. Así que en este proceso es en donde se encierra muchos de los simbolismos de las iniciaciones que se dan en las escuelas de misterios, en las que hablan de que el individuo tiene que morir a la antigua personalidad y renacer a una nueva manera de ser, etcétera. Están basadas en el paralelismo de lo que ocurre en realidad cada vez que nosotros morimos y cada vez que nosotros pasamos desde la experiencia meramente terrenal a la experiencia de los planos internos. Por hoy lo dejaremos aquí, pero quedan 5 minutos, así que si hay alguna pregunta breve... me lo temía, me lo temía. Bueno, vamos a hacer todo lo que sea posible. ¿Cuál es la más cercana? Adolfo, por favor. Se me ocurre pensar que, en base a lo que acabas de decir de la palabra de muerte, ¿sí? ¿Es posible asistir a un moribundo en la línea de ayudarlo haciendo uso de esa palabra? Sí. ¿Habéis oído lo que ha preguntado? Sí. La respuesta es sí. ¿Se puede aprender, pues? La respuesta es sí. Pregunta si se puede aprender la palabra y si se puede aprender a ayudar a un moribundo en el proceso de la muerte. La respuesta es sí. Ahora, la responsabilidad es tan grande que para emplearlo, primero, para aprenderlo, el individuo tiene que estar espiritualmente muy desenvuelto. Muy desenvuelto. Porque quienes detentan esta enseñanza no la transmiten de cualquier manera y a cualquier individuo. El individuo, el discípulo, la frase es correcta, el discípulo tiene que estar muy probado de que es capaz de vivir una vida de espiritualidad y hacia el bien y no hacer el mal, porque la palabra es realmente una palabra dadora de muerte. Eso en primer lugar. La enseñanza se transmite y la enseñanza es operativa, es decir, que cuando se usa produce la muerte. Esto es una técnica que en tibetano se llama Powa. Powa. Lo estudiaremos. Consiste en quebrar a través de un sonido una trama etérica relacionada con el centro coronario y se rompe un anclaje, y el individuo termina de separarse. Se puede hacer con los individuos que están en un proceso moribundo, pero hay que tener una conciencia muy desenvuelta de la necesidad del individuo y de la oportunidad precisa de hacerlo, es decir, que sea oportuno hacerlo. Pero la respuesta es sí. Esto que ahora estamos hablando
dentro de unas semanas o unos meses formará parte de una o de dos clases, es un tema de nuestras clases. La palabra esta no la enseño. Si os hacéis ilusiones de que enseñaré la palabra, no la enseño, pero hablaré de la práctica y de ejemplos y de cosas que pueden darnos experiencia al respecto. La segunda pregunta, había una antes por aquí, ¿no? Luego llegamos allá, por favor. Sí, lo mismo que has dicho que los grandes maestros pueden producir con el sonido, con la llamada, la muerte de la persona, también yo entendería, si me ocurre, que también pueden producir la vida mediante otro sonido o otra manera. Sí. ¿Has visto la película Milarepa, el yoga del Tíbet? Pues allí Milarepa, aprendiendo yoga del Tíbet, hizo unos sonidos y mató a todos los habitantes de un pueblo en el Tíbet, y entonces estaba muy consternado. Sale en la película, y fue en su consternación porque había hecho algo que no quería, vio a un pescador que pescaba, evidentemente peces que se convertían en pescados rápidamente, y los dejaba fuera del sedal y automáticamente los volvía a tirar al agua. Entonces Milarepa le dijo: pero ¿para qué pescas? Porque los pescas y cuando los has sacado y los pones en el cesto, los coges y los vuelves a echar al agua. Y entonces el pescador le dijo: es que yo no quito la vida si no sé darla. Enano, lo de enano tiene dos idiomas, sirve en catalán, que quiere decir chiquillo, o sirve en castellano, que significa pequeñín. Enano, lo que quiere decir que vas experimentando por ahí y no sabes las dos partes, extraer la vida y dar la vida, lo cual significa que los conocimientos parciales son muy peligrosos. En las artes marciales se llega a un momento en el arte del grito de guerra, el kiai, que generalmente es un grito silencioso. Al principio es un grito espantoso, te enfrentas a un karateka y te pega un grito que te deja medio sordo, así que luego te da un mamporro y ya está, pero ya con el grito habías quedado así. Hay un poco de humor en esto, pero no tanto. Entonces el grito silencioso se practica con pajaritos pequeñitos, pequeños pajaritos, pero no se enseña hasta que el individuo es capaz de, con el grito silencioso, matar a un pajarito y con otro grito silencioso devolverle la vida. Entonces se le permite la práctica de ese kiai. Forma parte de la tradición de las artes marciales, pero no encontraréis ninguna escuela en este país que lo enseñe, así que ni en este país ni en el vuestro, los que estáis viendo el vídeo, supongo. Quizás sí hay alguno. Hay algunos lugares donde lo enseñan, pero uno de mis maestros dice que esta es una técnica que hoy en día se ha perdido, y si existe algún lugar es en el recóndito Japón o sitios de esta índole. Contestada la pregunta, por favor. Sí. A ver, una de las esencias importantes, totalmente necesarias, son las reencarnaciones. Sí. Del espíritu, ¿no? Sí. Cuando hablamos de reencarnación, ya soy capaz de entender todo este proceso. Sí. Pero yo me gustaría saber la primera reencarnación. O sea, yo me estoy imaginando un mundo lleno de reencarnados. Sí. Pero, ¿qué es el primero? Esa persona que va a ver, ¿cómo es? ¿Cómo lo podemos entender? Sí, sí. El primer paso viene aquí, ¿de dónde? Esta pregunta me gusta mucho, pero es una pregunta que concierne a una muy larga explicación. La primera lo diré lo más simple posible y lo más abreviado. Nosotros tenemos una historia como seres humanos. Esta historia se pierde en la lejanía del tiempo, pero tan en la lejanía del tiempo que ni nos lo imaginamos. 18 millones de años es solamente el último estadio que podemos evaluar de la historia de nuestras reencarnaciones.
y estamos hablando de 18 millones de años. Mucho más alejado en el tiempo, hubo un momento en el que encarnábamos sin cuerpo físico, siendo, por imaginarse algo así, una especie de masa nebulosa, apenas con emociones, apenas con pensamiento, apenas con deseos, solo en un nivel potencial. Fueron pasando miles y miles de años y estas nebulosas se fueron constituyendo en un cuerpo físico. Ese cuerpo físico se fue perfeccionando a lo largo de centenares y centenares de reencarnaciones, hasta que tuvimos un cuerpo físico que ya tenía los instintos y el funcionamiento orgánico de muchas y muchas reencarnaciones. A continuación pasamos a otra fase en la que empezamos a desarrollar los niveles emocionales. Entonces éramos un cuerpo físico con nivel emocional y una incipiente manera de pensar muy primitiva, típica de los animales o de los seres inferiores. Después entramos en una fase en la que desarrollamos el pensamiento. Ese pensamiento, cada vez más complejo, se va perfeccionando de reencarnación en reencarnación. Así que en la última de las reencarnaciones, o en la primera, empezamos con un cuerpo físico, luego un nivel emocional. Es la subida del árbol de la vida, primero el cuerpo físico, después el nivel emocional, después el nivel mental concreto, después el nivel mental abstracto, y a partir de aquí descubrimos que potencialmente tenemos una gran esencia espiritual y divina. Esto se desenvuelve, pero no se hace crecer. La personalidad la hemos hecho crecer. Esto es un patrón por el que primero hemos descendido del 1 al 10 en eones de tiempo, y después hemos vuelto, o estamos volviendo en eones de tiempo, del 10 al 1. Hacemos crecer esto, hacemos crecer esto, hacemos crecer esto, hacemos crecer esto, a través de muchas y equilibradas fases. Y ahora nos encontramos en el descubrimiento de esto y el descubrimiento de aquello. Al final es como un viaje desde donde se ha partido la conciencia, hace un largo viaje, crece en experiencia y hay un propósito propio de la creación y de la evolución, y se vuelve al uno. Otro día te lo explico con más detalle, pero ahora es lo que puedo decir. Solo una cosa. Podemos seguir este curso sin creer en la reencarnación. No es motivo el hecho de que si uno no cree en la reencarnación esto no le sea útil. Simplemente cuando oye reencarnación bloquea los tímpanos y ya está. Entonces sigue, cuando ya no se habla de reencarnación, sigue y ya está. No pasa nada si no creemos en la reencarnación y asimilamos de aquí lo que nos sea útil para una sola vida. Pero si creemos en la reencarnación, debemos de saber que entre la última reencarnación y esta y la siguiente hay muy poca diferencia. En esta no somos santos. Si hay algún santo que levante la mano, no creo que nadie la levante, no hay nadie que sea santo, y en la siguiente tampoco seremos santos. Sin embargo, nos estamos perfeccionando. En la anterior éramos algo peor que esta, y en la siguiente seremos algo mejor que esta. El proceso es largo, es lento, es seguro, es muy fiable, siempre progresamos, pero pensar que hemos sido mejores en las anteriores es un error, porque es un desenvolvimiento de conciencia. No hay mucha diferencia entre la anterior reencarnación y esta. Éramos más o menos así. Ahora, en este momento, tenemos la gran oportunidad de desenvolvernos muchísimo más que en la anterior. Lo dejamos aquí. Vamos a cerrar, por favor. Gracias.